A continuación les hablaremos acerca de las bases neurobiológicas de la percepción visual. Mi nombre es Leidiana Oliveros y para comenzar le hablaremos sobre la visión. Es un sentido preponderante, pues envía al cerebro una inmensa cantidad de información sobre el entorno. Los ojos son los órganos responsables de la visión. En ellos hay millones de fotorreceptores, células sensibles a la luz que responden a esta enviando impulsos nerviosos al cerebro, que les interpreta como imágenes tridimensionales que pueden verse. El ojo cuenta con sistemas internos que le permiten controlar la cantidad de luz que entra en él, así como enfocar la luz de los objetos en la retina sin importar cuán alejados se encuentran. El lóbulo encargado de la visión. El cerebro está dividido en 4 lóbulos y el lóbulo occipital es el encargado de la información visual. ¿Cómo llega la imagen al cerebro? La retina cuenta con fotorreceptores llamados bastoncillos y conos. Cuando la luz incide en ellos, genera impulsos nerviosos que son conducidos al cerebro por las células y fibras nerviosas que forman el nervio óptico. La percepción del color está a cargo de los 3 tipos de conos que detectan la luz: roja, verde y azul. El cerebro combina esta información para producir una imagen a todo color. ¿Dónde se procesa? Los estímulos de la vista se procesan en la parte posterior del encéfalo, como lo indica la figura, en la corteza visual, situada en los lóbulos occipitales. Según Goldstein, 1999, el ojo humano no es capaz de ver todo el continuo de energía electromagnética. Percibimos solo un segmento de él. Esta banda de luz perceptible va desde los colores azul-violeta a los colores rojos. La unidad de medida que se usa para esta energía electromagnética son los nanómetros, y para los seres humanos la luz que se puede percibir o espectro visible va desde los 400 nanómetros para los azules a los 700 para los rojos. En el siguiente cuadro, sobre longitudes de ondas y colores, se describe de que las ondas con energía electromagnética que se encuentran por encima o por debajo de estos valores no pueden ser percibidos por el ojo humano, aunque otras especies de animales sí pueden tener percepción de un espectro de luz más amplio. Como acá en el cuadro se refleja, entre 470 y 475 el ojo humano percibe el color azul. Entre 495 nanómetros y 535 se percibe el color verde. Entre 575 y 580 percibimos el color amarillo. Y entre 660 y 700 nanómetros percibimos el color rojo. En la siguiente lámina se describe la biología del ojo humano y el proceso de la vista. En cuanto a la estructura anatómica del sistema visual, según Goldstein, las estructuras que recorren la luz hasta llegar al cerebro, como primera vía está la córnea, luego el orificio de la pupila y después pasa por el cristalino. El cristalino enfoca la luz sobre la retina, donde se encuentran los conos y bastones, quienes producen el impulso nervioso. La señal eléctrica enviada por conos y bastones pasa por las células bipolares, horizontales, amacrinas y ganglionares. Estas células ganglionares abandonan el ojo a través del nervio óptico. El nervio óptico pasa por un núcleo en el tálamo llamado núcleo geniculado lateral. De allí va al área receptora visual, en el lóbulo occipital, en el cerebro. Pero los impulsos nerviosos visuales no se quedan en el lóbulo occipital. Una vez allí, van por vía dorsal al lóbulo parietal y por vía ventral al lóbulo temporal. Muchas veces se dice que nuestros ojos funcionan como cámaras fotográficas, pero Matlin y Folin resaltan que la percepción visual involucra procesos mucho más activos que el de las cámaras fotográficas. Los procesos centrales que realiza el cerebro tienen un papel fundamental en la percepción. Se podría decir que la visión es una herramienta externa
donde a través de ella captamos imágenes, colores y ondas luminosas. Pero el protagonista de lo que procesamos es el encéfalo, y como pieza clave es la parte posterior de la corteza encargada de la visualización, el cual está ubicada en los lóbulos occipitales. Esta conexión entre el ojo y la corteza son los encargados de interpretar e integrar toda la información visual. Partes neurobiológicas de la escritura, la lectura y sus patologías. Las primeras descripciones clínicas de los trastornos de la lectoescritura fueron pautadas a finales del siglo XX, cuando Dejery identifica los síndromes clásicos de alexia con istinografía en algunos pacientes con lesiones vasculares, con infarto parietal y occipital izquierdo, respectivamente. De acuerdo a estas investigaciones, se pudo realizar una primera sistematización de las áreas cerebrales de la lectura, siguiendo un modelo conexionista, teniendo la participación de la corteza occipital izquierda, la cual está encargada del procesamiento visual. La encrucijada temporoparieto occipital izquierda está integrada en viscoverbal con implicación del giro angular en la codificación lingüística y la corteza temporal posterior en el acceso semántico. La corteza frontal inferior izquierda se encarga de la programación motora del habla. El funcionamiento de estas regiones fueron avanzando posteriormente. Geswell, quien explicó la convergencia de la aferencia visual y hemisférica en la corteza occipital izquierda, desde donde la información se proyectará al giro angular ipsilateral, centro de las imágenes visuales de las palabras, pasando luego a la corteza temporal posterior, desde ahí hasta el área de bronca a través de los folículos arqueados. Toda vez que la información visual alcanza el núcleo de las áreas del lenguaje a través de la encrucijada temporoparieto occipital, la información circula ya en paralelo al explicado para con el lenguaje oral según el modelo de Wernicke-Hirschfeld. Desde un punto de vista neuropsicológico, el proceso lector puede rastrearse siguiendo la misma disposición neuroanatómica, de tal manera que partiendo del análisis visual que brinda la corteza occipital izquierda, se reconocerían las características ortográficas de las letras y las palabras, léxico, ortográfico o visual, por medio de las cuales se accederá a la semántica, común a las distintas modalidades sensoriales en el caso de la lectoescritura, tanto al estímulo auditivo del lenguaje oral como al estímulo visual del escrito, desde donde podría operarse una activación en la fonología correspondiente, léxico fonológico, que finalmente permitiría expresar lo leído a través de los programas motores de la fonación y el habla. Además de esta ruta clásica para la lectura, ruta léxica también llamada transléxica o semántica, existen otros caminos alternativos que son empleados en determinadas circunstancias, como cuando leemos sin acceder al significado de las palabras, ruta léxico-fonológica o directa, por lo que se activa directamente el léxico fonológico desde el visual, o al leer palabras desconocidas, ruta fonológica peri o subléxica, válida de todas las maneras solo para palabras regulares, al depender de una transformación grafológica fonológica directa desde la aferencia visual, sin un reconocimiento lexicológico. En el día a día, toda persona emplea una u otra vía en función del tipo de palabra, sea esta familiar o desconocida, las necesidades del momento, rapidez, precisión o la exigencia idiomática, lengua materna o extranjera. También en la escritura participan varias vías cognitivas, actuando en paralelo en función de si la palabra no se esté conocida y por lo tanto figura en el almacén del léxico ortográfico, de papel semejante al del léxico visual en la lectura, en la llamada ruta ortográfica, o sin acceso a la semántica, o si por el contrario se trata de una palabra poco conocida para cuya escritura debe primar una comprensión directa ortográfico-fonológica, llamada de nuevo ruta fonológica. En este
caso para la escritura. A continuar les mencionaré y les explicaré un poco sobre las patologías de las partes neurobiológicas de la escritura y la lectura. Dislexia periférica son alteraciones de la lectura debidas a una disfunción en el proceso en el que va del análisis visual a la información lingüística del léxico visual. El ejemplo principal es la llamada alexia pura o clásicamente alexia sin agrafía, escrita en los casos de lesión occipital izquierda, o bien a la aferencia desde la corteza occipital contralateral, principalmente a nivel del esplenio del cuerpo calloso. En ello se produce una pérdida en la conexión en el procesamiento visual de la imagen, por otro lado concreto, y el correspondiente léxico ortográfico, de tal manera que el proceso de lectura carece del reconocimiento lexicológico, dependiendo así de un análisis letra por letra con la limitación funcional que esto se supone. La lectura es posible, pero exclusivamente a través de una vía subléxica, por lo cual se accede a la semántica de manera antitrómica, es decir, una vez almacenado el estadio fonológico. En otras ocasiones es el mismo análisis visual de palabras y letras lo que se está dañando, de manera que pueden omitirse letras al comienzo de las palabras. Dislexia por negligencia en lesiones parietales derechas, aunque anecdóticos, también se dan casos de omisión al final de las palabras. Migración de letras entre palabras crecidas, dislexia atencional en lesiones occipitoparietales izquierdas, o sustitución de una palabra por otra de aspecto visual similar, dislexia visual. Errores léxicos de tipo visual pueden aparecer en cualquier caso, también en formas de dislexia profunda o representar en realidad paráfrasis fenómeno. Dislexias centrales. Se trata de trastornos adquiridos de la lectura que obedecen a un fallo en los estadios del reconocimiento lexicológico, el acceso semántico y el proceso fonológico previo a la producción del habla. Siguiendo el esquema anterior, se trata de síndromes clínicos cuyo sustrato etiopatogénico puede asentar en alguna de las diferentes vías para la lectura, una vez pasado el análisis visual. Cuando la afectación reside en la vía fonológica, habitualmente por lesión en la corteza perisilviana izquierda, surge la llamada dislexia fonológica, caracterizada por una dificultad para la lectura de palabras desconocidas o pseudopalabras. La dislexia superficial acontece en aquellos casos con dificultad para la lectura de palabras irregulares, en lo que se entiende como un estrato relativamente superficial de la estructura lingüística, más relacionado con aspectos extrasemánticos. Se añade una característica, tendencia a la regularización de los grafemas de fenología ambigua, error de regulación, dando lugar a palabras inexistentes, lo que genera numerosos errores por omisión, adición, sustitución o translocación. Disgrafías periféricas. Obedece, como se indica más arriba, a un trastorno de la transformación de la información grafológica en patrones motores de la escritura. En este camino concurren diversos estadios intermedios cuya disfunción ocasiona los diferentes tipos de disgrafías periféricas. La escritura depende para su ejecución de un subtipo particular de memoria de trabajo, el llamado buffer grafémico, que permite retener los grafemas concretos que han de participar en la construcción de una palabra. Disgrafía central. Relacionadas con trastornos propiamente lingüísticos en la escritura, se clasifican de manera análoga de las dislexias centrales, distinguiéndose una disgrafía fonológica. Mi nombre es Vanessa Araujo y les voy a hablar un poco sobre la percepción visual. Nuestra noción sobre el mundo se crea a partir de las representaciones mentales, imágenes, conceptos, esquemas, entre otras cosas, que almacenamos en la mente de las cosas y hechos que observamos a diario. Recordemos que la percepción empieza con la captación de la realidad visual
a través de estímulos que nos rodean. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las representaciones no son una copia exacta de la realidad, ya que en el proceso interno, desde que entra la información visual hasta que dicha información es almacenada en la memoria, el cerebro selecciona, ordena e interpreta, y en este proceso la mente siempre modifica algo de la realidad. Es la mente la que ve y no los ojos. La mente, al dar significado a las sensaciones primarias, siempre simplifica, pone o quita algo a la realidad. Considerando las reflexiones anteriores, la mente, a partir de los datos sensoriales que le llegan, ella los agrupa en conjuntos de conceptos. Por ejemplo, si estoy caminando por la playa y el viento me da en la cara y el sol se reluce a mi espalda, etc., mi percepción de este ambiente es maravillosa. A partir de la experiencia y a partir del contexto se construye la percepción del entorno. En las fases de la percepción encontramos una primera fase, que es la de entrada, y una segunda fase. En la primera fase, que es la fisiológica, ella es automática y pasiva. El ojo capta las luces, los colores y movimientos y los transmite al cerebro de manera análoga, pasándola a impulsos eléctricos. En la segunda fase encontramos la psicológica, que ella es constructiva y activa, pues el cerebro selecciona la inmensa cantidad de estímulos que le llegan, los ordena y les da un significado inmediato, que puede ser una sensación o un percepto. Hola, mi nombre es Mónica Vicente. Yo les voy a hablar un poco sobre los efectos o principios perceptivos debido a nuestra condición biológica. Les voy a empezar hablando un poco sobre qué es la Gestalt. La Gestalt es una corriente de la psicología moderna. Podemos decir que la mente configura a través de las ciertas leyes los elementos que llegan a ella a través de los canales sensoriales, percepción o de la memoria, pensamiento. En nuestra experiencia, esta configuración tiene un carácter primario por sobre los elementos que la conforman, y la suma de estos últimos por sí solos no podían llevarnos a la comprensión del funcionamiento de la mente. La Gestalt ha sistematizado estos efectos, las que en su formulación más simple y básica podríamos resumir de la siguiente manera. En ello se encuentra el efecto de la proximidad, que es cuando los elementos están próximos en distancia. Debemos agruparlos y formar un todo, que separamos a su vez por la distancia. También tenemos el efecto de cierre. Esta ley es muy interesante porque indica que la percepción es capaz de completar imágenes cuando la información en ellas no hay nada que se pueda ver. También encontramos el efecto de la simetría. Es muy fácil de notar en la naturaleza, porque ahí encontramos simetría por
es principio de la constancia de la forma. El cerebro interpreta correctamente una forma aunque esté deformada por la perspectiva. Cuando vemos una puerta semiabierta, lo que vemos en realidad es un trapecio, pero lo interpretamos como un rectángulo. Es el principio de la constancia del tamaño. El cerebro interpreta cuando los objetos iguales están situados a diferentes distancias de lo que observamos. Que la diferencia también hace tamaño. No se debe a que uno ha crecido o el otro ha disminuido de tamaño. Lo que interpreta es que están situados en diferentes distancias. El cuarto es el principio de la experiencia en una cultura denominada. Es seguro que, como ya vivimos, toda una experiencia previa influye en la forma en que percibimos las figuras, pero la cultura en la que crecemos o adquirimos la cultura nos transmite una forma de percibir, de interpretar lo visual o de no tener en cuenta, o sea, no ver determinados objetos. Hay múltiples casos y ejemplos, como por ejemplo que los orientales que escriben de derecha a izquierda comienzan a visualizar las imágenes en esa dirección, distintas a los de los occidentales o los indios de las Amazonas, que son capaces de distinguir al fin y al cabo de percibir hasta 200 tonos de verde. Mi nombre es Valentina Lombardi y yo les voy a hablar más a fondo de la percepción visual. El cerebro interpreta todo lo que ve, pero no de una manera totalmente objetiva. Ver no es percibir, como ya tenemos claro. Para reconocer lo que vemos, nuestro cerebro lo compara con unos esquemas previos que tiene memorizado. Esquema es una palabra que a medida que vaya hablando nos irá explicando. El concepto perceptivo o percepto nos afirma que a partir de un esquema o estructura, nuestro cerebro nos permite reconocer lo que vemos. Este esquema es un código con las características generales de los objetos, no de las características particulares de un objeto concreto, así que tenerlo muy claro y escribir. El esquema se puede denominar estereotipo visual, que es un concepto fijo, invariable y muy simplificado de un conjunto de objetos o personas. Tiene ventajas e inconvenientes. Es muy importante saber que no vemos toda la realidad, sino la realidad que ha construido la mente del que percibe y que organiza en esquemas. Esto es muy importante, ya que a veces vemos o percibimos de la manera en que tenemos experiencias previas. Esto quiere decir que a veces vemos una casa o vemos un árbol, ya que anteriormente por experiencia hemos visto las mismas. Entonces tenemos que tener muy claro que los ojos no son los que ven. No vemos a través de los ojos, sino vemos a través de la mente, a través del cerebro, son los que nos permiten ver. Por eso es conveniente enriquecer nuestros conceptos y tener una idea flexible y funcional de los estereotipos y no tomarlos como algo rígido e invariable. Perfecto, continuaré con las ilusiones ópticas. Como bien dice la diapositiva, son imágenes truncadas que confunden a nuestro cerebro para que vea objetos irreales, imposibles, ambiguos o con doble sentido. ¿A quién alguna vez nos ha pasado una ilusión óptica? Cuando vamos en el carro y creemos ver el pavimento mojadísimo, y es que en realidad está haciendo tanto calor afuera que este es el resultado de tener esta ilusión óptica. O cuando vemos las comiquitas y el protagonista se encuentra en un desierto y cree ver a lo lejos un oasis y se acerca y en realidad no hay nada. Esto también es otra ilusión óptica. Estas se pueden clasificar en varias formas, pero yo les atenderé a las tres más sencillas. La primera, ilusión óptica, que se percibe así por nuestro sistema visual humano. Algunas de estas ilusiones ópticas la han utilizado algunas vanguardias artísticas como el op art o el impresionismo. La segunda ilusión óptica
sentimentales o artísticas, como los objetos imposibles y los transportados, también conocidos como trompetoides. Y la tercera ilusión, la clasificación, es las estrategias visuales con fines diversos como el camuflaje, la distorsión, imágenes ambiguas o ambivalentes. En la diapositiva se encuentra una fotografía, una imagen, que para mí describe muy bien lo que fue una ilusión óptica, porque si nos ponemos a ver, esta fotografía, el objeto que se encuentra como en forma de arquito, si lo observamos muy bien, pareciera que en realidad completara su arco, pues en realidad pareciera que fuera completo, pero si lo detallamos, ahí hay como está el piso, pues está llano, y en realidad no, está corto, pues en realidad él llega hasta ahí a su tamaño. Y entonces lo describe muy bien la ilusión óptica. Es lo que nuestro cerebro está acostumbrado a ver, algo completo, algo que va más allá. Entonces, es la experiencia, es lo que la mente se ha acostumbrado a ver, es lo que el cerebro lo acostumbramos a ver. Por eso es que siempre tenemos que acostumbrarlo a ver más allá, y no solo a la experiencia que tenemos. Y para finalizar, otros aspectos no perceptivos que influyen en la elaboración de conceptos visuales y representaciones. El primero es el aspecto no consciente, que es el recorrido con la mirada y zonas de interés. Por ejemplo, en un periódico va a ver antes y mejor lo que está en la esquina superior derecha a lo que está arriba enfrente que lo que está abajo. Eso es algo que las personas hacen comúnmente al leer un periódico. Factores plásticos condicionan, como por ejemplo la luz. El segundo es el aspecto cultural. Atención a reclamos, es decir, solemos prestar más atención a lo sexual. Contenido subliminal. Se utilizan subliminalmente los argumentos machistas y eróticos. Los modos de pensar, la realidad que se transmite en grupo. Ocurre cuando, por ejemplo, pensamos que algo siempre ha sido de una manera y en realidad es de otra. Esto es un choque totalmente fuerte, porque cuando siempre toda la vida hemos pensado que algo es de una manera y de un día para otro nos dicen que es de otra manera, nos afecta realmente bastante. Código de simbología. Interiorizados inconscientemente. Por ejemplo, el negro siempre se utiliza para representar lo malo. Esto es realmente cierto, porque en psicología tenemos, por ejemplo, una rama que se llama la psicología del color, y que el color negro representa siempre el color que es oscuro, el color de lo malo, el color de la muerte. Y aquí también nos lo reitera, que el color significa lo que acaba de decir. Contextos. Lo que una cultura significa algo bueno, en otra cultura puede ser todo lo contrario. Esto lo vemos a diario, ya que en las religiones, en las culturas, en las sociedades, para mi cultura, mi sociedad o mi religión puede ser algo bueno, y para la de mi compañero puede ser todo lo contrario. La cultura musulmana o la religión musulmana hacen cosas para lo que ellos es normal, pero para la cultura católica o evangélica o testigo de Jehová es totalmente mal vista, porque ellos tienen otra forma de pensar y otra ideología, otra mentalidad acerca de eso. Y para terminar, los aspectos culturales, que son las vivencias previas, miedos, ideología, creencias, emotividad, entre otros, y los prejuicios, que influyen mucho en la forma de vestir, el peinado, etc. Efectos visuales del mundo. Entendemos que efectos visuales, los diferentes procesos por los cuales las imágenes son creadas y manipuladas por el mundo. Los efectos visuales se utilizan muchas imágenes generadas por el ordenador y se han enfocado en las cañones de las películas de alto presupuesto, y recientemente se han vuelto a surgir también para producciones independientes, con la introducción de un software de composición laboral. Entendemos que la percepción es la captación de la realidad visual que nos rodea. Con la percepción damos el significado a una sensación visual. La percepción es la selección, ordenación y reelaboración de datos de señales visuales para reconstruir la realidad en formas de representación, para poder mantenerlo de la mente. Es la mente la que ve y no los ojos. La mente
sean tan visuales y tengamos que hacerlo varias veces para poder captarlas. La percepción subliminal se desarrolla en la que la mente tiene la capacidad de que determinadas imágenes el cerebro no es consciente de que las ha visto. Y como anamorfosis, entendemos aquellas imágenes deformadas que son visuales, que visualizamos de una perspectiva